Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos como cada semana, los días miércoles, en el programa de reflexión que se llama La Victoria de la Mente, como ustedes saben. Esta vez, eh, en base a los acontecimientos que suceden en nuestro país, vamos a examinar un poco los extremos de la violencia, vamos a examinar un poco qué trae luego la violencia, por qué aparece la violencia. Y con eso, en un par de minutos, a lo mucho, por favor, no se desconecte, que venimos con reflexiones interesantes. Volvemos. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Bien amigos, estos últimos días hemos enfrentado acontecimientos de violencia, confrontación social, hemos observado cómo grupos salían a las calles a protestar por una ocurrencia política que la gente no comparte y que, por cierto, reclama desde sus particulares puntos de vista. Este es un espacio en el que no vamos a analizar las causas políticas, vamos a analizar un poco qué está detrás de la violencia y qué es lo que espera nuestra sociedad a partir de estos acontecimientos de violencia, de confrontación que hemos observado todos estos días. Es más, con el detalle adicional y doloroso de muertos que a lo largo y ancho del país probablemente todavía puedan ser multiplicados. Al momento tenemos ya 7 muertos, doloroso saldo, porque no se trata de mascotas, no se trata de insectos, se trata de vidas humanas, se trata de compatriotas nuestros, se trata de seres humanos que han muerto porque tenían una fe, porque salieron por diferentes motivos a protestar y les alcanzó la muerte en un escenario dantesco de olvido, de falta de empatía. Pero en realidad, cuando nosotros hacemos una evaluación, un examen de lo que significa la violencia y tratamos de complementarla desde el punto de vista de interpretación de la agresividad, vamos a darnos cuenta que la agresividad, queridos amigos, se distingue de la violencia por diferentes razones. En principio, sabemos que la violencia es una respuesta. Alguien me decía por ahí, no, es que la violencia, es que los sistemas producen violencia, y en realidad hay aquí un aspecto fundamental. La gente confunde la agresividad con la violencia, queridos amigos. No son iguales. La agresión es una manifestación de escape, es una manifestación defensiva. La agresividad se produce por efecto de respuesta frente
a la sobrevivencia que queremos defender. La agresividad no tiene una intención preludial, preparada, preconcebida. La agresión fluye de manera natural y la agresión muchas veces puede no dañar. La agresión es una respuesta natural. ¿Desde dónde sale la agresividad? Como repito, es una reacción absolutamente defensiva. Sale, por cierto, de nuestra estructura biológica y tiene mucho que ver con la amígdala cerebral, porque la agresividad es una forma de expresar emociones contrapuestas, es una forma de expresar emociones discordantes. Pero la agresión, por cierto, se produce por consecuencia de una percepción de que se pone en peligro la vida. Y entonces la agresión se instala y caracteriza la conducta que fluye a partir del lanzamiento de la amígdala cerebral. Pero ¿qué cosa es entonces la violencia? La violencia no es natural, la violencia es en realidad una respuesta aprendida, preparada, intencional, dirigida, tiene un propósito, tiene un camino y probablemente, y este es un detalle importante que debemos mencionar, probablemente vaya en aumento. Si no se frena, si no recibe la contención necesaria, la escalada violenta va creciendo, muchas veces de manera indetenible. Y les decía que este es un factor importante porque la violencia no tiene necesariamente una preparación, una estructura, un arquetipo biológico. La violencia es una manifestación comportamental, resultado de una serie de acontecimientos que se están percibiendo en el cerebro de una manera determinada. La agresividad tiene que ver, sí, con la manera en que percibimos el entorno, tiene que ver, sí, cómo yo estoy recibiendo el contexto, si lo proceso o me siento atacado por el contexto y de repente quiero defenderme. Entonces la agresividad sí es una respuesta biológica, tiene que ver con lo natural y va a prepararse esa emoción de agresión, se va a preparar en la amígdala cerebral. Sin embargo, cuando hablamos de violencia no hablamos de lo mismo, la violencia no sale necesariamente de la amígdala cerebral y aquí quiero hacer un paréntesis importante para que ustedes puedan entender esta diferencia. La violencia no necesariamente fluye desde la amígdala cerebral, la violencia puede ser articulada en un plan, la violencia puede ser construida con un propósito intencional, la violencia obedece a una planificación más cerebral porque allí no interviene solo la amígdala cerebral, queridos amigos, interviene por supuesto el aspecto cognitivo, la corteza prefrontal, muchas veces porque hay una planificación, hay un propósito intencionado en la violencia. Entonces no es lo mismo. La agresión y la violencia, por cierto, van a tener un origen de carácter biológico, van a tener un origen de carácter psicológico y van a tener un origen de carácter social indudablemente. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el entorno social con la violencia? Para nadie es desconocido que si, por ejemplo, el padre de familia que sanciona malamente a su hijo, lo insulta, le pega, lo maltrata, lo arrincona y lo encierra, pues es muy natural suponer que ese chico se va a rebelar, va a romper la ventana y por ahí se va a escapar si tiene más de 16 años. Esto es una posibilidad, esto ocurre en la realidad. Sin embargo, es importante darnos cuenta que el aparato psicológico obedece a otras expectativas y a otras particularidades. Por ejemplo, hay comunidades que normalizan la violencia, como sabemos, ¿cierto? Por ejemplo, conocemos allí en las mujeres palestinas, las mujeres en esta parte del Medio Oriente tienen una particular mirada del mundo. Los hombres y las mujeres se relacionan de una manera distinta y ahí la violencia forma parte contextual de la vida. Usan el maltrato, la violencia física contra las mujeres para someterlas y las mujeres han aceptado esta manera de vivir por largos años. Ciertamente, hoy felizmente, ya muchas mujeres están dando la cara y se están enfrentando a estas situaciones de desigualdad, de abuso y de sometimiento. Pero el aspecto psicológico en realidad es importante subrayar. Fíjense, les decía que las comunidades a veces
bueno, normalizan el uso de la violencia. Pero hay un detalle aquí particular que yo quiero subrayar. ¿Usted sabe cuál de los seres vivos en realidad es capaz de atacar a su propio congénere? Solo los seres humanos. Muchas veces los otros animales, otros seres vivos que no son humanos, tienen mucha particularidad y tendría que obedecer tal vez a una cuestión de anomalía para que ellos puedan atacar a sus propios particulares seres con los que comparten el mismo escenario, a su gente. Ellos no lo hacen. El ser humano es en realidad, curiosamente, el único componente de esta comunidad de seres vivos que está dispuesto a atacarse a sí mismo. Y esto es lo que hemos visto en este último tiempo, en estos últimos días, en estos 7 días, hemos podido observar cómo las personas están dispuestas a atacar a otros seres humanos de la misma manera en que su cerebro lo ordena. Fíjense ustedes, nosotros tenemos un promedio de 100 millones de neuronas que las vamos a emplear y que van a construir nuestro circuito neuronal, nuestro diseño neuronal a lo largo de nuestra vida. Claro está que a partir de los 35 años ya la pérdida de neuronas se va presentando día con día. A partir de 5.000 neuronas diarias se pueden perder a partir de los 35. Porque por el tema de la vida, por el tema de la propia complejidad que la vida tiene, vamos perdiendo neuronas. Y esto es un acontecimiento biológico, funcional, normal. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, le añadimos prácticas que no son precisamente saludables a nuestro cerebro desde más antes? Como beber alcohol, consumir sustancias desde los 15, 16 años. Obviamente que el comportamiento va a cambiar y va a estar orientado a la violencia de una manera más dramática. Y se van a perder no solo 5.000, 10.000 o 15.000, sino 20.000, 30.000 neuronas diarias. Ojo, me oyen los jóvenes que dicen que no, tomar es un par de copas nomás, no les hace daño. Les digo que es verdad que si ustedes siendo jóvenes empiezan a consumir sustancias y alcohol a partir de los 35, las neuronas que van a perder no van a ser ni 5.000 ni 10.000, van a perder el triple de neuronas. Pero ¿a dónde quiero llegar, por ejemplo, con este comentario? Fíjense ustedes, una particular razón biológica que tiene el cuerpo humano y el cerebro, particularmente una forma, por ejemplo, de mejorar o de evitar que se vayan perdiendo neuronas de manera abrupta, es cuidar la salud mental, es cuidar todo lo que entra a nuestro cerebro. Y recuerden que, ¿por dónde entran los estímulos a nuestro cerebro? Ojo, oído, nariz, boca, tacto, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar todo lo que entra a nuestro cerebro para que todo lo que entre, esa materia prima con la que vamos a trabajar los pensamientos, sea bueno, sea bonito, sea agradable. Pero ¿qué pasa, queridos amigos, cuando encontramos, por ejemplo, una razón importante que nos puede convertir en escenario, que nos puede teñir nuestro escenario, nuestra vida, en violencia y puede caracterizarlo desde la agresividad y a partir de ella? Hay algunas causas importantes que son de naturaleza social que yo quiero subrayar esta tarde, que son de alguna manera las determinantes sociales que van a afectar y van a desordenar la salud mental. Por ejemplo, la violencia normalizada, que me refería yo en este caso a otros países, pero en nuestro país hay violencia normalizada también, ¿verdad? Usted sabe que existe violencia normalizada en diversos escenarios, violencia normalizada a partir de los hombres respecto del comportamiento, de su comportamiento respecto a las mujeres, violencia normalizada del sistema respecto a la aplicación de reglas con relación a los ciudadanos, violencia normalizada respecto de los que se creen superiores en relación con aquellos otros ciudadanos a los que juzgan inferiores. Violencia normalizada que ocurre en esa gen entre los que creen que son superiores y se juntan para unir lazos y, por ejemplo, pueden ser capaces de cometer abusos contra aquellos a los que miran, sienten y desprecian
porque consideran inferiores. ¿Es normal que acaso veamos cómo en alguna oportunidad vi que una de las representantes de estas facciones, de estos grupos facciosos vinculados al fujimorismo en el país, decía, pero ¿por qué ellos quieren ser igual que nosotros? Nosotros no somos iguales que ellos, refiriéndose por supuesto a las huestes del profesor Pedro Castillo. Entonces, esta manera de mirar el mundo, esta comprensión, esta forma de percibir el contexto, es una manera de normalizar la violencia. Y agregamos, estoy hablando de los determinantes sociales, queridos amigos, de la violencia que ocurre en las comunidades y en las sociedades. El caos, la inestabilidad, la falta de justicia, la impunidad, la escuela rígida. Todos estos elementos confluyen para hacer que los que habitan en estas comunidades puedan ser proclives a la violencia. ¿Por qué pretendemos cosechar algo que no hemos sembrado? La gente, veo yo, los actores políticos, hemos observado en estos días, fustigando enérgicamente a todos aquellos que han, por ejemplo, intentado entrar a alguna oficina pública, han intentado quemar algunas mineras, han intentado penetrar en algunos espacios a los que consideran enemigos para, por ejemplo, atacarlos con no sé si prenderle fuego o por lo menos asolarlos. Pero del otro lado, desde los actores políticos, a los que creemos, o por lo menos debiéramos creer que los actores políticos son personas medianamente informadas, medianamente entrenadas para percibir lo que ocurre en el país, medianamente entrenadas para identificar variables sociales y políticas, porque son los stakeholders de la política. Pero ¿qué hemos visto? Hemos visto una furibunda acción que arrincona a los protestantes y los llama, calificándolos de terroristas, comunistas, prochavistas, delincuentes, salvajes y etcétera. Y yo quiero referirme, porque estoy haciendo mención a un hecho que es absolutamente frío. Los determinantes de la violencia que constituyen causas sociales son aquellos que afectan la salud mental. Y todos los que afectan a la salud mental nos estamos refiriendo a la violencia normalizada, a la inestabilidad económica y política. ¿Debo referirme acaso? ¿Es necesario que yo les haga saber que inestabilidad política y económica vivimos desde hace más de un año porque a Pedro Castillo se le ocurrió ser candidato presidencial, ofendiendo la estofa de estos que creen ser superiores? Obviamente la inestabilidad política genera inestabilidad económica. ¿Quién puede producir en las mismas condiciones, en un estado de vulnerabilidad social, en un estado de miedo y de incertidumbre? ¿Podríamos producir igual que en un estado de tranquilidad y armonía? Pues claro que no. Los trabajadores que hacen, por ejemplo, de las calles su escenario están asustados. Los que tienen sus tiendas y tienen que abrir están asustados. Pero entre esa lucha de la sobrevivencia, que tiene que abrir su tienda, y el miedo porque tiene que salir, tiene miedo de que pasen estas confrontaciones. No es que tenga miedo a los vándalos, hay que aclarar. Puede que tenga miedo también a los vándalos de un lado y también a los vándalos del otro. Yo quiero hacer mención porque la memoria es muy frágil y a menudo nos olvidamos de lo que en ocasiones nos puede convenir. ¿Recuerdan ustedes la marcha de los 4 Suyos y toda esa movilización ciudadana que se hizo para poder vencer a esta costra mafiosa políticamente hablando, pero que venía pues un Pachacuta y pensábamos que era un hombre pues que venía con su espada para poder castigar a los corruptos? ¿Recuerdan ustedes que se le colgó a las masas protestantes el incendio de una oficina pública, que luego finalmente se descubrió que no eran pues los protestantes, sino era el ardid estratégico utilizado por las fuerzas, probablemente, no sé si la policía o alguien más, pero las fuerzas defensoras del sistema? Estrategia política, estrategia válida, no lo sé, pero estrategia al fin. Entonces,
Si nosotros consideramos esta variable, queridos amigos, no podemos fustigar aquello que realmente todavía no conocemos del todo. Hemos visto con nuestros ojos, hemos visto, porque lo hemos visto en la televisión y lo hemos visto en las calles, cómo la gente ha salido a protestar porque se siente vulnerada, porque se siente pisoteada, porque se siente burlada, porque ha colegido que todo lo que se ha hecho es a partir de un interés convenenciero particular y probablemente político para algunos pocos. Y en ese maresmo hay, por supuesto, yo tengo la percepción de que me están engañando, me están burlando, me están mintiendo, me están manipulando, entonces salta este flujo emocional desde la amígdala cerebral, porque estamos observando que durante este año y medio y más, la violencia ha sido una constante. La violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia emocional de la que ha sido objeto Pedro Castillo y sus familiares ha sido absolutamente brutal todo este año y medio. Yo no soy castillista, ni nada que se le aproxime. No soy parte del gobierno, no he sido funcionaria pública jamás. Sin embargo, pienso, observo, reflexiono, me doy cuenta, como muchos miles de ustedes, queridos amigos, seguramente también. Ese repertorio de olvido, de abandono, de falta de empatía, que no me importa lo que tú pienses, es un elemento fundamental para generar consecuencias sociales de violencia. Si yo a ti no te escucho porque no te concedo la autoridad para referirte a mí, para relacionarte conmigo, no te concedo, no, porque tú eres un pobre indio, un pobre maestro rural que eres ignorante, como todos sabemos que le han gritado todo este tiempo, entonces no te voy a escuchar, no te hago caso, no me importa lo que dices, no me importa lo que pides, ni uno solo de los proyectos de ley que presentó Pedro Castillo fueron discutidos. ¿Por qué? Porque a todos los ministros se les decía ignorantes, inútiles, terroristas y cuánto hay. Muchos de nosotros sabemos perfectamente, porque lo sabemos. Por ejemplo, quienes viajamos por el interior del país sabemos dónde hay terrorismo realmente. Y sabemos cuál es el derrotero del terrorismo, aquel que dizque el fujimorismo derrotó. En realidad, sabemos perfectamente que hay una alianza soterrada, subalterna y asquerosa con el narcotráfico. Ya no hay sendero ideológico. Ya no hay terroristas que quieren capturar el sistema, el Estado, de los que hablaban estos señores contrarios a Pedro Castillo durante el proceso electoral, que nos colgaron carteles por todos lados diciéndonos terrorista Pedro Castillo senderista y todo lo demás, que ya sabemos porque lo hemos visto. Entonces, si nos dijeron todo eso era para generar una conciencia, para generar una suerte de pensamiento que oriente nuestra conducta hacia ese escenario y que pudiéramos decir efectivamente Pedro Castillo es un terrorista, no voto por él. Lamentablemente, como este tipo de prácticas manipuladoras son harto conocidas, porque este país, el país nuestro, el país de Túpac Amaru, el país de Micaela Bastidas, ha enfrentado a lo largo de la vida republicana varios intentos de buscar espacios para vivir con dignidad. Y entonces recordamos, sabemos perfectamente cuánto de mentira y cuánto de verdad hay en lo que vemos. Ciertamente, queridos amigos, que es difícil combatir a una prensa que todos los días nos dice desde que amanece el día hasta que anochece y repite lo mismo, lo que repitieron durante la campaña, finalmente. Y que, por cierto, la gente del interior del país, que felizmente no tiene televisión, no escuchara, pues. Y entonces terminó confiando en alguien que es tan marrón como ellos, en alguien que habla con sus mismas inflexiones y que pueden ser entendidas como ellos, en alguien que se parece a ellos porque usa su sombrero, aunque parezca, elementos que pudieran ser pintorescos, pero son todos esos elementos los que forman parte de un proceso identitario. Me identifico con este señor porque es igual que yo. Mucha gente a lo largo del territorio nacional, sobre todo en el interior del país,
identificó a Pedro Castillo como su presidente. Ciertamente Pedro Castillo fue elegido, ciertamente Pedro Castillo fue impedido de tomar el poder al comienzo, porque ya sabemos, usted y yo sabemos, no se lo quiero mencionar, pero usted sabe perfectamente cuánta resistencia hubo de la clase política formal y cuánta resistencia hubo desde los que ejercen la política desde el escenario tradicional contra el maestro Pedro Castillo, llamándolo de todo. Pero los que tenemos un poco de lectura y podemos entender algo de lo que acontece, podemos decir por lo menos dos cosas respecto a Pedro Castillo. Primero, que Pedro Castillo es un representante de los pueblos del interior del país, es verdad. Segundo, que Pedro Castillo no es comunista. ¿Me oyeron? No es comunista. Los que tenemos un poco de lectura y no actuamos bajo el propósito maléfico de manipular y arrinconar, sabemos perfectamente que Pedro Castillo no es comunista. Porque si no, no justificamos cómo es que colocó al señor Burneo, por ejemplo, a Kurt Burneo en el Ministerio de Economía. No justificamos, no podemos encontrarle una explicación de por qué colocó a varios ministros con ese perfil, que de comunistas, por cierto, no tienen nada. Y eso lo saben ustedes, señores de la clase política formal, lo conocen perfectamente. Bueno, algunos, en realidad muy pocos, probablemente, muy pocos, porque la mayor parte no piensa, no reflexiona, no razona, ¿no? Aquellos que sí lo hacen, ciertamente, se habrán dado cuenta, pero no lo dicen porque no les conviene, ¿cierto? Entonces, había que infestar a Pedro Castillo de una inmundicia particular frente a la cual el país ya está acostumbrado. Porque hemos visto en este país, queridos amigos, desde cuando se destapó la manera nauseabunda en que manejaba la política el señor Fujimori con su adláter Montesinos y cómo compraba conciencias, posiciones políticas al mejor postor, lo hemos visto con nuestros ojos y felizmente estos dos señores están en la cárcel. Pero de lo que no nos podemos, de lo que no nos hemos podido sustraer a partir de esa experiencia tan asquerosa, no nos hemos podido sustraer a su influencia, no nos hemos podido sustraer a su intervención perversa en el cerebro de los seres humanos, sobre todo de determinados sectores políticos y económicos en el país. No nos hemos podido sustraer. Por eso tenemos la cantidad de partidos políticos, disque partidos políticos, que son más bien vientres de alquiler, que usted y yo lo sabemos perfectamente, que solo aparecen en elecciones, que no tienen comités políticos, ciudadanos, que aparecen en elecciones porque les conviene aparecer para pugnar por un espacio de poder que ellos quieren compartir con el mejor postor. ¿Me oyó? Con el mejor postor. Y esto lo sabemos, todos los partidos políticos que usted observa son precisamente organizaciones formales, que son ese vientre de alquiler que le prestan a fulano y a sutano para intentar intervenir en el proceso electoral de alguna manera. Entonces, cuando encontramos estas consecuencias sociales, cuando encontramos, por ejemplo, la naturalización de la violencia, encontramos repertorio de crueldad, de maltrato, violencia psicológica, encontramos olvido, encontramos falta de empatía y además encontramos, por ejemplo, aplicación práctica de mecanismos de injusticia, donde no se le hace justicia a la gente. Basta mirar el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación para darnos cuenta. ¿Acaso no es verdad que Inostroza está fugado? Con todo el apoyo y la parafernalia que tenemos en el Perú, supuestamente podemos haber logrado fortalecer. ¿Acaso no es verdad que el congresista violador sigue todavía esperando que la ley se le aplique como debe ser? ¿Acaso no es verdad que ese otro congresista, también acusado y condenado, reciba por lo menos una atención desde el Estado que le permita castigar? ¿Acaso no es verdad? ¿Acaso no es verdad que muchos de las organizaciones mafiosas que hicieron de las suyas en el Poder Judicial junto con Inostroza están todavía esperando su turno para que alguien los notifique y pudieran encauzarlos como corresponde a la justicia y al derecho?
Todavía están esperando, ¿verdad? Pero claro, la celeridad puesta en marcha contra Pedro Castillo se hizo visibilizar inmediatamente, más rápido que oportunamente. Yo no me voy a referir a los términos legales, porque no es mi intención, pero basta echarle una miradita a cómo se han producido los acontecimientos. La violencia, queridos amigos, ocasiona cambios cerebrales dramáticos en el cerebro. La amígdala cerebral va a intervenir porque es donde se preparan las emociones. El hipocampo, queridos amigos, es el que guarda la memoria y es el que trabaja en relación con el aprendizaje. Pero la intervención particular y determinante es la intervención del giro del cíngulo, que nos va a interpretar las emociones que el hipocampo le está pasando la voz, le está dando información. Así como en el sistema límbico encontramos la búsqueda de la gratificación inmediata a través de la presión social. ¿Qué busca la presión social? Una gratificación inmediata. ¿Me oyeron, señora Boluarte? Gratificación inmediata. Si esa gratificación inmediata no se produce, el cerebro va a cambiar circuitos conforme a sus experiencias. Si su experiencia está en función de la defensa del territorio, está en función de la agresividad para defender algo, aunque sea a malas, esa experiencia se va a poder visibilizar simplemente por razón de necesidad. El cerebro cambia sus circuitos gracias a las prácticas y a las experiencias. La corteza prefrontal, les he dicho siempre, la corteza prefrontal ejerce una influencia sobre la amígdala, la modela, la controla, la transforma, la corrige, la frena, pero es la corteza prefrontal la que toma decisiones, la que planea, ¿correcto? Y esta corteza prefrontal, debo decirles, que se desconecta del control de la amígdala cerebral cuando hay frustración, cuando hay desamparo, cuando hay miedo, cuando hay escasez, cuando ocurren todos esos acontecimientos, la corteza prefrontal, no entrenada de modo integral, se desconecta del ejercicio de su control sobre la amígdala. Ergo, no planifica las acciones. Fluyen desde la amígdala cerebral porque la corteza ya no está ejerciendo control. Sin embargo, si observamos el comportamiento desde la policía y las fuerzas policiales que defienden el sistema, obviamente ellos aparecen no por casualidad, uno de los muchachitos fallecidos, hijo de nuestros escenarios, de nuestros pueblos del interior, no ha muerto con una bala en la cabeza, no por casualidad. No por casualidad se le reventó el cráneo al otro, no por casualidad, fueron ataques brutales. ¿Se le escapó al policía? No. Ahí hay planificación, hay ejercicio de la corteza prefrontal para calcular los riesgos, para luego, claro, sacudirse las manos y decir, bueno, sí, se nos fue, aunque nada de eso ha dicho, salvo expresar condolencias a la señora Boluarte, que la verdad parece un remedo y hasta una burla. Yo debo decir desde aquí, desde esta ventana, la victoria de la mente, nuestro más profundo dolor, no solo por la pérdida de seres humanos, sino por la pérdida de humanidad en esta sociedad, en este país nuestro, en esta patria que tanto amamos. Defender la humanidad es un mínimo nuestro propósito. Así como podemos defender nuestra casa, defender nuestro barrio, defender nuestra tienda, lo que sea. Pero lo menos que tenemos que hacer y fusionar esfuerzos y hacer la sinergia que se corresponde para defender nuestra condición de seres humanos. Me sorprende, por ejemplo, cómo observamos que este congresista, el tercer vicepresidente de la mesa directiva del Congreso, salió furibundo, molestísimo, para agradar probablemente a los oídos que los escuchan, para pedir el ingreso de las Fuerzas Armadas, para de una vez someter a todos los brotes de protestantes en las calles. Eso significa, están protestando, ya van 7 muertos, sigan protestando, van a morir más. Porque las Fuerzas Armadas, mis queridos amigos, ¿qué saben hacer sino disparar? Ciertamente planear, planificar contingencias para defender al país, y todo eso lo sabemos muy bien, para enfrentar y defender al Estado, eso lo sabemos.
pero no están entrenados para sentir empatía. Lo saben ellos y nosotros. No están entrenados para condolerse del supuesto enemigo que está enfrente. Están entrenados para matar. Ciertamente, si yo les doy la autoridad a quienes están entrenados para matar, ¿qué sigue? Sigue las muertes. Claro, usted me dirá, ahí donde está, en la comodidad de su hogar, probablemente aquellos muchos que me pueden escuchar, usted dirá, sí, claro, pero ¿para qué se meten, pues? ¿Para qué hacen problemas, pues? ¿Para qué protestan? Es su derecho. Nuestro país es un país con reglas y con derechos universales a los que nos hemos sujetado. Nosotros somos suscriptores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y así como hemos castigado furibundamente a las huestes de Sendero que sometieron al dolor, a la muerte y al desaliento a miles de peruanos, castigamos, también fustigamos de la misma manera, moralmente claro está, a quienes usan la misma variable que usó Sendero para arrasar vidas humanas. La misma. El plan, la ejecución del plan, el uso y el abuso del poder para someter por la vía de la violencia a los pueblos levantados. Realmente sabemos esa imagen dramática y dolorosa en donde la campesina con su guaraca solita en medio del campo enfrentaba al ataque asesino y brutal desde los helicópteros que defienden al sistema. ¿Cierto? Yo estoy segura de que hay muchos miles de compatriotas que pueden haber visto esa imagen con dolor y con empatía. Pero estoy segura que hay muchos más que no lo han visto así y que lo ven bueno porque dicen que son terroristas. Las mujeres y hombres del campo que estaban allí levantándose no saben qué es el terrorismo ni saben qué es el comunismo. No tienen la menor idea de ninguna identificación de carácter ideológico. ¿Sabe qué? Lo único que quieren es un poco de humanidad. Lo único que quieren es ser escuchados por fin. Lo único que quieren es ser atendidos con la prolijidad que sus necesidades y sus derechos debiera merecernos. Porque, como le repito, uno de los determinantes sociales de la violencia tiene que ver con el olvido, tiene que ver con el maltrato, tiene que ver con la injusticia, tiene que ver con la anarquía, con la inestabilidad. Y todo eso es lo que nos han dado. ¿Quiénes nos han dado? Queridos amigos, ¿quiénes nos han dado inestabilidad, incertidumbre, miedo? ¿Quiénes? Si no son los actores políticos, de un lado y del otro seguramente. Pero esos actores políticos que creen que tienen la condición de superioridad porque son, por ejemplo, limeños respecto de los provincianos, porque igual maltrato hemos observado desde los citadinos respecto a Vladimir Cerrón, a pesar que Vladimir Cerrón es médico de carrera y es un médico que ha ejercido por años. Igual desprecio ha merecido. ¿Por qué? Pedro Castillo es un maestro bueno y le llamaron de todo, ¿no? Desde burro hasta lo que se les ocurrió. Y decían porque burro, que no sabe, con la ayudita, por supuesto, de ciertos agentes internacionales que se convirtieron en parte de esta comparsa, por supuesto, lo lograron de alguna manera visibilizar algunas limitaciones. Pero en el mismo sentido castigaron y fustigaron a Vladimir Cerrón, claro, intentando lesionar el aspecto, su estatura moral, ¿no? Castigándolo como jefe de los dinámicos del centro y cuanto hay. Ciertamente no me voy a referir a aspectos de índole política, pero para que ustedes vean que no se trata del conocimiento. ¿A cuántos de los ministros se les castigó malamente porque eran provincianos? Y se les vacó y se los eliminó y en fin, también los maltrataron psicológicamente y verbalmente porque eran provincianos. Probablemente hemos podido observar cómo
esta fractura de la ciudadanía en el Perú, que divide a los citadinos del Perú profundo, tiene por supuesto una serie de prejuicios que no nos son regalados, que no son casuales, que son el resultado de la educación que hemos recibido, que son resultado de la cultura a la que hemos obedecido, que son resultado de una manera de percibir el mundo. Entre los buenos son los que tienen dinero y son de la capital y son los blancos, y los malos son aquellos otros. Quizás no es literal, quizás no es expresado de una manera formal, pero así es como piensan muchas personas. Seguro que no todos, pero muchos no solo lo han expresado verbalmente, han actuado en concordancia con ello. Entonces, así como el hipocampo nos va a dar esa información a través de la memoria y el aprendizaje, el giro del cíngulo en nuestro cerebro nos va a dar esa interpretación. ¿Cuál cree que es la interpretación que le dan esos hechos a esos pobladores del campo que han salido a protestar a las calles con su miedo colocado en esa guaraca? ¿Cuál cree que es la información que su giro del cíngulo le está diciendo? Tú no vales nada y tu presidente por el que tú votaste lo sacaron porque tú no vales. Esa percepción, ese mensaje percibido hace que aflore desde su fuero interno la rabia que se necesita para enfrentar a cualquier cosa. La violencia afecta, por supuesto, al hipotálamo también. El hipotálamo va a entrenar la fuga, o va a entrenar el ataque, o va a entrenar conductas anticipatorias. El hipotálamo hace su parte. El cerebro es una parte fundamental en nuestras respuestas. La interpretación destructiva que nos aporta el hipotálamo va a surgir de la experiencia, de la cotidianidad, del contexto. Si he vivido en un contexto de violencia, si he vivido en un contexto de humillación, maltrato, postergación y menosprecio, ¿qué cree que hay en ese hipotálamo que nos recordará? Pues huellas dramáticas de desprecio y humillación que están guardadas en términos emocionales y que el hipotálamo, por supuesto, aportará a través del hipocampo como información, pero que con frialdad, porque el hipocampo solamente comunica los datos. El giro del cíngulo va a intervenir y le va a decir, ¿te acuerdas que te menospreciaron, que te humillaron, que te despreciaron? A tu presidente lo han sacado por desprecio. Esa respuesta que está en el giro del cíngulo, que está en su cerebro, hace que empuje a las acciones desde la amígdala cerebral. Y entonces aflora desde la amígdala cerebral una rabia que no puede contenerse. Hay, por supuesto, una alteración neuronal, ¿cierto? Hay una intervención de los ganglios basales, hay una intervención dramática, como estoy señalando, del hipotálamo, hay una intervención de la sustancia gris periacueductal, porque hay una intervención biológica de nuestro cerebro para la violencia. Tanto del lado de quienes se defienden porque se sienten atacados, perseguidos, despreciados, como de aquellos que sienten que son superiores y no le toleran la altanería como se sentían los amos cuando algunos de los negros esclavos podrían haberse intentado enfrentar alguna vez. ¿Recuerdan? Pues bien, esos fenómenos ocurren dramáticamente en nuestro país y están ocurriendo aún para aprendizaje nuestro. Para aprendizaje nuestro porque, por desgracia, queridos amigos, los que vivimos en la ciudad, vivimos parametrados por una estructura informacional que está direccionada. Porque para ustedes no es desconocido, felizmente ahora, por lo menos en la ciudad, los jóvenes tienen información que está en todos los medios virtuales para que puedan ser conocidos. Felizmente, gracias a esa información, ha podido conocerse detalles de este proceso que estamos viviendo ya desde hace más de 7 días, yo diría desde hace casi 2 años. Y que hoy, como corolario final, tiene una demostración de violencia. La demostración conductual de violencia surge, queridos amigos, porque se pierden privilegios. ¿Me oyó? Se pierden privilegios. ¿Quiénes estaban perdiendo privilegios con Castillo en la presidencia? Sería bueno que reflexionemos
al respecto. ¿Quiénes estaban perdiendo privilegios y no podían accionar? Claro, estaban en el poder económico porque podían manejar la visión corporatocrática aún, pero no tenían el poder ejecutivo para tomar decisiones sobre la empresa estatal, por ejemplo, para poner y sacar gente. No tenían. Entonces, se pierden algunos privilegios, hay frustración social. Frustración social porque no puedo lograr lo que yo quiero. Encarpetadas proyectos de ley que no pueden ser debatidos porque necesitamos el aporte del Congreso, y el Congreso ya tenía una ruta, ya tenía una tarea, ya tenía un camino que seguir, que era la vacancia contra el señor Castillo. El desamparo, la escasez, el olvido, el abandono de los pueblos son elementos claves para que la violencia termine desbordando. ¿Hay aspectos neurobiológicos? Sí, hay aspectos neurobiológicos que se van a presentar en algún momento. Hay un componente relacionado, por ejemplo, con el gen transportador de la serotonina, que va a accionar en función de la violencia. Está relacionado a las monoaminoasas de tipo A, que tiene que ver con la producción serotonínica, claro está. Las monoaminooxidasas tipo A intervienen en la regulación de la serotonina. ¿Van a afectarse producto de la violencia? Cierto, van a afectarse. ¿Por qué se afecta? Con la interacción, con el maltrato psicológico, con la humillación, con esto que está pasando, por ejemplo, con la familia del señor Pedro Castillo, que me parece ignominioso. ¿Había necesidad para arrinconar, perseguir, humillar tan dramática y de manera perversa a los chicos, a los hijos del expresidente Pedro Castillo, hoy defenestrado por actuación de una vacancia que a mi parecer es irregular? No quiero tocar los temas vinculados al tema de la corrupción. Corrupción que juzgo necesario, conveniente, y que no debe merecer ningún ápice de perdón. La corrupción debe ser castigada severamente. Allí donde se encuentre, cualquiera que sea el agente que lo represente, la corrupción debe ser castigada conforme a ley. Cualquiera que haya cometido infracción contra la ley, contra el erario nacional, cualquiera de los sátrapas que han usado el escenario nacional para ejercer ratería contra los intereses de la nación deben ser castigados. Si Pedro Castillo cometió esa infracción, pues habrá que exigirle que las pague. Pero el escarnio, la humillación, el arrinconamiento psicológico y emocional que esos niños y su familia mereció, ¿justifica eso? A algunos, ni con el pétalo de una rosa. Ahí está el violador todavía dando vueltas. No vale. El violador no es castigable. No, porque él no ataca ningún interés particular a los que tengo que defender. Quizá Castillo sí. Te atreviste a gobernar y a robar, aunque sean estas pesetas, porque claro, ¿quiénes son los sátrapas que han robado todo este tiempo miles de millones de dólares en este país, expoliando el erario nacional? Yo no me quiero referir a los términos políticos, pero les hago mención. ¿Qué nos está dejando esta secuela de violencia, este azote violentista? ¿Qué nos está dejando en la salud mental, queridos amigos? Nos está dejando una profunda desazón, nos está dejando dolor, amargura, rabia. ¿Me oyó, señora Baluarte? Nos está dejando rabia, caldo de cultivo para que las huestes rabiosas a lo largo y ancho del territorio nacional no se callen. ¿Sabe por qué no se pueden callar? Porque no hay control de la corteza prefrontal, por Dios santo. Cuando no hay ese control sobre la amígdala cerebral dispone sola y va a manejarse a partir de su rabia, de su dolor, de la humillación que han sufrido, del desprecio que se les ha producido. Fíjense, cuando estaba Merino murieron 2 chicos de la ciudad de Lima. Y Lima se levantó y los periodistas también y exigieron resultados. 2 limeños. Hoy han muerto más de 7 provincianos, seres humanos también, pero no nos duele tanto, ¿cierto? ¿Por qué no nos duele tanto?
porque quizá en el fondo pensamos que no son iguales a nosotros, que los citadinos tienen algo especial dotado por Dios y que pertenecemos a una égida distinta, a una clase diferente, que nosotros merecemos vivir y ellos no. ¿Qué hay en el fondo de nuestra estructura mental que hace que nos comportemos así? Porque es el resultado de un sistema educativo, de una cultura que nos ha enseñado a pensar que somos diferentes porque hay clases sociales, porque hay razas a las que hay que escuchar y a las que hay que denotar. Yo debo terminar este programa expresando mi profundo rechazo, mi profunda repulsa a la acción del Estado que hoy dirige la señora Boluarte, que ha instalado, por ejemplo, la voluntad de levantar los derechos ciudadanos, buscando un estado de emergencia con el que atemorizar a la población, para arrinconarlos, para guardarlos en sus casas, para impedir que hablen, para impedir que se pronuncien. De repente no tenemos la capacidad para escuchar y entender lo que quieren decir. Pero lo que sí puedo decirles es que estamos tapando esta olla que hierve con un dedo. Y que esa olla hirviente va a explotar de modo dramático en el momento que menos pensemos. Creen las Fuerzas Armadas, cree la clase política, cree la señora Boluarte, que puede con estado de emergencia detener el odio, la rabia, el dolor, la amargura, la desazón, la incertidumbre. ¿Creen que van a producir miedo? No, se convierte el miedo en un acicate. El miedo que está instalado en la amígdala cerebral va a convertirse en ese combustible que necesita la acción contestataria y confrontacional. Señora Boluarte, no ha ganado usted nada. Está pegando con chicle la tranquilidad en este país. Lamento mucho la decisión del estado de emergencia. Lamento mucho las muertes de nuestros compatriotas que son seres humanos que también tenían derecho a expresarse. Lamento mucho que el Perú tenga que vivir este drama gracias a esta clase política perversa que no ha sido nunca capaz de escuchar a los ciudadanos de a pie. A esta clase política convenenciera que solo defiende su cuadratura, que solo defiende su espacio particular, que solo defiende sus intereses, que se olvida de que hay una nación grande y abierta y limpia y además dispuesta a seguir produciendo a pesar de lo mal que los tratamos. Miles de campesinos en el Perú profundo trabajan la tierra para que nosotros podamos comer. Miles de campesinos comen solo lo que la tierra produce a pesar de la política de uso de fertilizantes que dañan, que como hemos visto dañan los productos. Y no hay una voz que nos defienda y que digan, bueno, paren de utilizar esos pesticidas. Claro, porque al que se atreve a decir eso se le tilda de comunista y se le cuelga un San Benito de terrorista porque no quiere a la empresa privada. Nosotros, desde la victoria de la mente, sin esos atisbos sin ese tufo de comprender las cosas desde el lado solamente de la política, si no queremos entenderla desde el lado humano. Si le damos un país violento, si le damos un país inestable, si le damos un país donde el clasismo y el racismo se evidencia, se defiende y se esconde y no se castiga, ¿qué pretendemos cosechar? ¿Amor? ¿Tolerancia? Eso es lo que no vamos a cosechar en adelante, señora Boluarte, y la clase política que me debe estar escuchando en este momento. Tranquilidad, estabilidad, armonía, calma, es lo que no vamos a cosechar. Porque lamentablemente estas formas de proceder revelan cuál es nuestra manera de mirar el mundo, cuál es nuestra manera de mirar al otro. O lo miro con empatía o lo miro con desprecio. Muy bien, les dejo estas reflexiones, queridos amigos, no sin antes expresar mi más firme rechazo y repulsa a la acción de intentar arrinconar a los ciudadanos para que no protesten. No quiero escuchar, porque escuchar me obliga a tomar una decisión. Esa actitud es cobarde y no es una actitud del estadista que intenta entender a los peruanos a lo largo y ancho de la República. Los peruanos que merecen una atención empática, pero sobre todo una atención
que debe resolver los problemas que el país tiene desde hace mucho. Problemas que el Perú arrastra no de hace 20 o 30 años. Toda la vida republicana teñida de desigualdad, de hambre, de miseria y olvido, hoy están empezando a dar resultados. Me voy, queridos amigos, no sin antes pedirle que nos mantengamos comunicados para conservar la esperanza y la fe en que nuestras fuerzas, esas fuerzas ancestrales no nos van a abandonar. Los chancas, los huancas, los quechuas, los aymaras, los moches, están en nuestra memoria ancestral y nos brindarán su sabiduría en el momento en que nosotros así estemos dispuestos a escucharlos. Abracémonos en este abrazo fraterno, aunque el dolor nos atraviese. Tengamos y conservemos la esperanza porque el escenario sigue siendo nuestro. Nosotros lo sabemos. Un abrazo solidario para mis compatriotas a lo largo del Perú profundo y en este momento para todos los que están sufriendo carcelería y dolor en los hospitales. Hasta pronto. La próxima semana venimos con más.